Pongo a Bueno, grabar. 2, 4, 6, 7. Bueno, así que estamos en la entrevista. Dale, La cuando idea, la idea es que ustedes no se queden con ninguna Yo tengo una duda, pregunta. pregunta o repregunta. O pregunte repregunta nomás. o lo que quieran decir. Ujú. Sí, Juan. Bueno, no sé si está al tanto, pero el Wall Street Journal publica todos los años un índice de libertad económica donde pone a todos los países del mundo en base a la, el libre mercado que tiene. Ese índice lo llevan normalmente los economistas liberales que vemos que se pasean por la tele como argumento de que Argentina necesita más libertad económica. Yo lo que veo, y hago un poco de abogado del diablo, es un desfasaje entre lo que usted dice del extractivismo neocolonial, en que se le otorgan facilidades a las grandes empresas, y lo que está diciendo este índice de libertad económica. ¿Cuál es el motivo del desfasaje ese entre, bueno, lo que usted dice y lo que dice el índice de libertad económica? Eh, Estas son cuestiones. El índice de libertad económica es es una herramienta política y no económica, ¿no es cierto? Es una herramienta política. ¿Por qué? Porque lo que quiere es condicionar las políticas de los estados. ¿Qué es lo que quieren los países que nos saquean? Y bueno, que no le pongamos ningún límite al saqueo, eso es simple y llano, ¿no es cierto?, en todos lados. Eh, Cuando hacen análisis de la performance económica de un país, son absolutamente subjetivos, parciales y distorsionan la realidad, porque si quieren hablar de que quién va mejor, si poniendo más controles del Estado, más orientaciones del Estado o menos, tiene que primero hacer referencia a un reconocimiento. ¿Cuál es el país que más creció en el mundo a lo largo de este siglo XXI? ¿Estados Unidos, que tiene más libertad económica? ¿Ustedes saben quién es el país que más creció económicamente? ¿Saben quién es? Que lo superó a Estados Unidos. Yo China, diría por paliza. China. Por paliza lo superó, pero por lejos. Y empezó, pero así, siendo una cosita así desde el punto de vista económico. Vayan a ver si hay libertad económica. Y expliquen cómo puede ser entonces que el país hoy, que supera la potencia más poderosa de la Tierra, tiene muchísima menos libertad económica. ¿Cómo explican eso? ¿Cómo explica que ha crecido toda la producción industrial, que ha crecido el desarrollo científico y tecnológico, que ha crecido los multimillonarios, que ha crecido, bueno, todo lo que ellos pregonan? Bueno, lo que más ha crecido en China. Y no hay libertad en absoluto. Es una falacia, es una herramienta subjetiva, una manipulación mental que se hace, pero que no tiene asidero en la realidad. Ahora, ¿qué quieren de los países Estados Unidos? ¿Qué quieren? Quieren explotarlo. Quieren explotarlo, simplemente eso. ¿Qué libertad económica le dan ellos a países que no aceptan que le entreguen sus recursos? Y le hacen el bloqueo. ¿Y quiénes son ellos? Para salir afuera de su frontera, a bloquear un país, a bombardear otro, a masacrar sociedades enteras. ¿Qué libertades pueden hablar? Es absurdo, fíjense ustedes el grado de colonización, ¿no es cierto?, que se ha avanzado en la sociedad. Que esto pretendan hablar de libertad económica cuando están haciendo masacre en la potencia que ha generado más masacre, más muerte, más invasiones, más saqueo en la historia del mundo, que vengan a ser los jueces de la libertad. Es una locura. Esto es una herramienta política y obviamente, digamos, cultural, ¿no es cierto?, muy subjetiva. No tiene sentido. Y lo que quieren ellos es lograr lo máximo para ellos. Ahora, anda a Estados Unidos y hace algo de lo que ellos hacen acá. No te permiten. En absoluto te permiten. Cuando China quiso comprar hace como 20 años, una empresa china quiso comprar una empresa de petróleo de Estados Unidos, le dijeron que no, ni loco, porque eso peligraba la soberanía de Estados Unidos. Una empresa. Y se pusieron y no lo dejaron comprar. Y acá te compran todo y la soberanía argentina no peligra. Es una manipulación burda. Eh, es increíble, ¿no es cierto?, cómo nosotros podemos llegar a aceptar, cómo los medios hacen que la cabeza de la gente acepte cosas que son eh, irracionales y que lo tome como racional. Entonces, yo me refiero a eso, ¿no es cierto? ¿Cómo explican de que Estados Unidos
tenga el ejército en todo el mundo distribuido y que invada países porque a ellos les ocurre. ¿Qué libertad es eso? Pero van a pregonar la libertad. Bueno, hay que quedarse por ahora sí arriba, ¿no es cierto? Y vamos al fondo de la cuestión y vemos que no le cierra por ningún lado eso. Lo que quiere Estados Unidos es lo que quiso siempre con su patio trasero, lo que pasa es que ahora tiene la disputa muy fuerte de China. ¿Qué quiere China? ¿Salvarnos? No. Quiere hacer lo mismo que Estados Unidos, pero para sus intereses, ¿no es cierto? Y el Estado, sin Estado, no sería posible todo lo que la masacre están haciendo en Estados Unidos, ni China, ni acá los intereses concentrados en Argentina, porque el Estado es el último garante que tienen. El Estado es el que garantiza de que hagan desastres con nuestros bienes comunes, que contaminen, que despreen, que se vayan. Es el Estado. Pero lo que pasa es que son contradictorios. Es como ese payaso que anda dando vueltas por la televisión argentina acá que dice que hay que eliminar el Estado. Si elimina el Estado no existiría el capitalismo. Y no existiría mucho menos él y todos los especuladores que le pagan, ¿no es cierto? Me parece muy interesante lo que vos preguntabas justamente porque da lugar a eso, para que nos replanteemos más a fondo. ¿Quiénes son los que pueden hablar de libertad o de Venezuela, ¿no es cierto? Gracias, Juan. ¿Alguna otra pregunta? Me voy del eje, pero después de todo la periodista soy yo. Si me pregunto, mi jefe me mata. Así que, pensando, si bien en varias oportunidades dijo que no es cuestión de nombres propios, ¿tiene algún candidato, algún sector con proyectos en Argentina, ¿no? Sin contar las condiciones de posibilidad de que accedan al poder. Que le gusta y que puede colaborar a disminuir la brecha, las desigualdades sociales? Al principio, no sé si vos preguntabas qué candidato o fuerza política, algo así, dijiste o no. ¿Algún personaje que usted diga, por acá se puede ir? Yo les comenté algo cuando me hicieron alguna pregunta, me parece, no sé si fue Steffi o alguien más, sobre el tema de las propuestas alternativas, y que yo les decía que hoy los cambios que se requieren para evitar llegar a situaciones catastróficas, llegar a colapsos irreversibles, son medidas de cambio muy profundo, pero son cambios muy profundos que no solamente se van a lograr con medidas de gobierno, que yo les decía en ese momento, sino que también tiene que ir cambiando la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad está viviendo en medio de este sistema, ¿no es cierto? Entonces, no solamente adquirir una cultura, sino una forma de vida que está muy condicionada por este tipo de consumo, ¿no es cierto? Si uno quisiera de pronto decir, bueno, yo no voy a ser más hiperconsumista y no voy a comer más las cosas que me envenenan el organismo, alimentos procesados, alimentos ultraprocesados, con azúcar, y voy a comer algo sano, sí, me parece bárbaro, va a mejorar tu organismo, va a tener inmunidad natural, va a vivir sano mucho tiempo. Sí, bueno, ¿dónde lo conseguí? Porque estamos en medio de este sistema, ¿no es cierto? O puedo decir, mira, yo no voy a andar más en auto porque está generando contaminación, quema de dióxido de carbono, generación de dióxido carbónico por la quema de combustibles fósiles, no uso más autos. Sí, Macanudo, y tenés que ir a otro lado. Y que yo no sé, caminando, en bicicleta, no sé. No es simple pensar en soluciones, primero que vengan desde arriba solo, ni solo del comportamiento individual, sino que es necesario crear las condiciones para ir preparándonos ante situaciones que van a venir sí o sí de colapso. Algunos van a ser muy fuertes desde el punto de vista social, como esto, por ejemplo, la farsa de pandemia, porque está dejando mucho más gente afuera. Entonces, acá no se salva a nadie en forma individual. Es importante que cambiemos individualmente para ser menos vulnerables y menos hiperconsumistas, es indispensable. Pero solo no alcanza, sino buscamos generar formas de lo que yo le llamo recrear la sociedad, recrear la comunidad, recrear la unidad, que apunta, va en contra de lo que busca este sistema y de lo que busca la cuarentena criminal, ¿no es cierto? Es decir, aislarnos. Te salvás individualmente cuando tengas la vacuna salvadora, que sabes cómo va a quedar. El camino es el revés. El camino no es debilitarnos como ser, encerrarnos y tener miedo y quedar con el sistema inmunológico muy deprimido, porque eso nos hace todavía muy vulnerables, sino el camino es fortalecernos a través de recrear las relaciones sociales, que es lo que ha destruido este sistema. Entonces,
¿El camino individual? Sí, tenemos que cambiar individualmente. ¿Es recrear las condiciones sociales? Sí. Y es pelear para cambiar en lo local, en lo nacional y mundial. Y en eso yo creo que hay mucha gente que está recorriendo ese camino. Como yo le decía hace un rato, hay periodistas que, a pesar de todo, siguen manteniendo la independencia y la publicidad. Y lo hacen. No quiere decir que tengan que todos que venderse y ser operadores. Es posible. Por supuesto, no van a vivir la gran vida porque tienen que hacer esfuerzo. Hay científicos que están siendo perseguidos porque se oponen y dan declaraciones críticas de manejo de manipulación de esa vacuna que van a ser tremenda. Y bueno, pero son los que, como Andrés Carrasco, no sé si ustedes saben quién fue, pero Andrés Carrasco fue el primer científico argentino que investigó los efectos mortales, digamos, del glifosato. Y bueno, fue perseguido dentro del sistema científico, fue perseguido porque entonces era ministro de Ciencia y Técnica y por el presidente del CONICET, que le hicieron la vida imposible. Y él se dijo, yo voy a seguir investigando porque sé que estoy haciendo un beneficio a la cantidad de comunidades rurales que están viendo que sus hijos y menores que mueren de cáncer y no saben por qué, entonces yo voy a seguir. Y lamentablemente lo persiguieron en el CONICET y los que son hoy autoridades nacionales fueron los responsables de perseguirlo. Y hoy se llenan la cabeza diciendo que quieren no quieren la contaminación y son defensores del ambientalismo. Entonces digo, hay posibilidades y hay que hacerlo, hay caminos que están recorriendo periodistas, científicos, docentes, luchadores, pero que hoy por hoy yo lo que no veo es que hay mucho retraso en lo que es la organización, porque las organizaciones son muy proclives a ser cooptadas por el poder económico político. Hay un montón de organizaciones que uno dice, mira qué linda, qué bien que sean, después termina teniendo posturas medias raras y empieza uno a fijarse, bueno, quiénes lo financian y decir, mira, la fundación de Bill Gates, la fundación de Soros, bueno, ahora entiendo por qué. Este recibe una plata del gobierno, por eso cuando le hablamos de corrupción se quedan en el molde. Cuando las organizaciones lamentablemente han sido cooptadas por la dinámica de este orden social en la última década, entonces, bueno, uno ve que igual hay algunos que resisten y se mantienen. Y tiene mucho que ver, ¿saben qué? Con la forma en que se organizan. Cuanto más verticalismo hay, más fácil es cooptar la cúpula. Cuanto más democracia, cuanto más autonomía se logra es cuando hay más participación de la gente. Es decir, promover la participación es clave. Y la participación recrea los lazos de la organización de una sociedad o una comunidad. Y eso es, creo que, la mejor manera de ir preparándonos a situaciones de colapso. Entonces, creo que no hay, como en otro momento nosotros creíamos que ya está, bueno, tenemos más o menos la solución, sacamos del bolsillo de la derecha el plan para el cambio del mundo, el otro de la izquierda el plan para cambiar la Argentina, sino que lo que uno aspira es que las propias sociedades, las propias comunidades empiecen a reconocer, empiecen a involucrarse, empiecen a participar y empiecen a gestar sus propias decisiones, porque en los niveles locales van a ser tal vez los lugares centrales de la lucha del futuro. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se tienen que arreglar esa relación y donde va a impactar el avance de este sistema, de este orden social y fundamentalmente en la Argentina, ¿no? Entonces uno ve que hay, por ejemplo, personas que reflejan los intereses que tienen que representar. Yo he seguido, por ejemplo, el comportamiento del defensor de la tercera edad, de Guillermo Semino, y él ha sido crítico con todos los gobiernos. Un gobierno que quiera jorobar a los jubilados y que lo quiera hacer bolsa con su medida, el tipo lo va a salir a criticar. Es decir, que no va a estar, está demostrando que no se casa con ninguno. La independencia, esa es la independencia que yo veo también en algunos periodistas, como yo les digo, periodistas o de algunas organizaciones, pero son organizaciones más bien de base. ¿Qué quiere decir organizaciones de base? Que se basan en asamblea, donde ahí no es que uno, bueno, yo elegimos, yo tengo el poder y ahora todos me obedecen. Porque ese es el camino que termina en las claudicaciones muchas veces. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno y el sistema en general encuentra los mecanismos para cooptar. Entonces, bueno, veo como que es difícil, pero que además yo en un trabajo que les mandé, que se llama El cáncer que corrió la humanidad, no me acuerdo cómo se llamaba el título, pero lo último señalo que hay estos ejemplos
o estas señales del mundo que nosotros tenemos que construir entre todos, pero que son distintas, que no vienen por la representación, es decir, bueno, yo voy a votar, voy a firmar un cheque en blanco para ver si dentro de 4 años, no alcanza, no sirve, mejor dicho, es contraproducente. Es decir, delegar no alcanza, hoy tiene que ser con la participación protagónica, y para eso tiene que haber una promoción de la comunicación, ¿no es cierto? Señalando, bueno, cuáles pueden ser los ejemplos, las experiencias que van en una buena dirección, y cuáles son las que terminan claudicando, ¿no es cierto? Independencia de criterio es la clave, que tiene que ver con lo que ustedes me preguntaban de el déficit que se veía en el periodismo hoy, el déficit que no hay independencia y no hay autonomía, y terminan siendo operadores de uno y otro. ¿Pregunta o repregunta sobre esto, chicos? Gracias, Cristal. ¿Alguna otra? Yo tengo una, Luis. Quizá Bueno, va más para el lado del economista, ¿sí? Para el lado del viceeconomista. O sea, sabemos que hay que construir paralelamente un camino diferente, como mencionabas recién vos, un mundo diferente. Ahora, en la realidad, yo por ahí el análisis que puedo hacer en algunos medios es que durante la época del kirchnerismo se lo acusaba de ser demasiado cerrado al mundo y tener unos socios, como mencionaba en Venezuela el caso, que no estaba en los parámetros que los medios convencionales le gustaba, ¿sí? Por ejemplo, Clarín criticaba mucho esa relación de Argentina con Venezuela. Pasamos al gobierno de Macri. En el gobierno de Macri, los canales que eran opositores, podríamos decir C5N o Página 12, criticaban el modelo de Macri de la libertad en cuanto al comercio exterior, ¿sí? Mi pregunta es, actualmente, ¿no? ¿Qué tan posible es vivir con lo nuestro? Si vos tuvieras que definir alguna política exterior, digamos, ¿qué tan posible vos verías que esto de vivir con lo nuestro y importar lo necesario? Me gustaría si podrías explayarte en ese punto a Luis Economista, que quizás no tiene mucho que ver con el tema principal, pero surge de los medios de comunicación. Gracias. ¿Cómo que no? Tiene mucho, tiene muchísimo que ver. Tiene muchísimo que ver, pero una aclaración primera en el tema que vos decías, ¿no? De que estaba en gobierno kirchnerista y ha criticado porque era muy cerrado, tenía una macrita porque es muy abierto. Yo los invito a que veamos los índices económicos reales, la información, y es una falsa división que plantea, porque no ha habido cambios esenciales. No ha habido cambios en las políticas de comercio exterior, en las políticas de industria. Entonces, es un verso que quieren mantener una división falsa, decir, bueno, yo tengo la camiseta de progresista, yo tengo la camiseta de liberal, y siguen haciendo lo mismo, siguen haciendo exactamente lo mismo. El comercio con Venezuela no aumentó de manera significativa durante el kirchnerismo, al contrario, hubo 2 o 3 que hicieron unos negocios espectaculares, actos de corrupción, pero no aumentó, siguió siendo comercio centralmente con China, con Brasil, con Estados Unidos y Europa. Y no cambió después cuando vino Macri en el comercio. En la política industrial no cambió tampoco. En la política de aranceles lo mismo. Lo que pasa es que al cambiar el discurso uno cree que hay 2 sectores radicalmente diferentes y resulta que hacen lo mismo. Y yo les decía, el tema de la deuda era lo mismo. ¿Cuánto criticó el kirchnerismo y el peronismo en general a Macri por los actos de corruptos, de endeudamiento y de fuga de capitales? ¿Cuánto dijo? ¿Y ahora qué está haciendo? Está avalando todo. O sea, no ha habido cambio. En ese sentido, yo le reitero, no se puede ver cambio. Entonces, cambio significaría hacer otra cosa. Decir, bueno, mira, si nosotros podemos producir esto, vamos a empezar a crear las condiciones para producirlo y no tener que depender de afuera. Ahí van a venir cambios grandes. Porque si nosotros quisiéramos como sociedad, nosotros teníamos y todavía tenemos capacidad para producir todos los alimentos que consumimos. Lo que pasa es que la estamos destruyendo y artificialmente vamos a comprar cosas de afuera. Nosotros tenemos capacidad para producir todo lo que necesitamos para vestirnos. Nosotros tenemos capacidad para producir nuestras casas, porque todo el material es de acá. Nosotros tenemos capacidad para generar energía. Ahora, no elementos sofisticados, y no sé si nosotros desarrollamos para ciertas actividades que sí pueden ser útiles socialmente, también las podemos hacer. Que no las podemos hacer automáticamente, sí es cierto. Y al no poder hacerlo automáticamente, ahí está la posibilidad de entrar
de los sectores poderosos para decir, bueno, nos quieren dejar sin el último modelo de celular o sin... y puede ser, pero garantizamos para el 100% que tenga alimentación, educación, salud, vestimenta y vivienda, ¿sí? En condiciones dignas. Que eso es lo que hace que la sociedad viva bien. Yo les reitero porque también viví en otra etapa, ¿no es cierto?, en los años 60 y en los años 70, y éramos inmensamente felices y no teníamos ni el 2% de lo que hoy aparece como que es imprescindible. Pero no se moría nadie, ¿eh? No, enloquecíamos de felices cuando éramos chicos, cuando éramos jóvenes. Entonces es posible, sí, lo que pasa es que hay una cultura que hay que empezar a replantearse, ¿no es cierto? Eh, hay movimientos que plantean hasta el camino. El movimiento minimalista, por ejemplo. El minimalista que dice, nosotros podemos vivir con lo mínimo. Probemos, entonces te dan 10 pasos para decir, bueno, ¿qué hacemos si nos dejamos solamente tantas prendas de vestir por los próximos 3 meses? Y solamente usamos esas. Bueno, sobrevivimos, sí, vivimos, sí. ¿Era indispensable todo lo que tenemos? No. ¿Alguien se dio cuenta? Capaz que no. Y aunque se dio cuenta, no es importante. Y digamos, plantearse que nosotros somos cultura que hemos metido en la cabeza que nos hace de que en lugar de valorizar las relaciones sociales, las relaciones con los amigos, las relaciones con la familia, las relaciones con los vecinos, hayamos potenciado otras cosas. Y bueno, obviamente, si el imperio nos dice, mire, sacamos esta nueva tecnología y nosotros estamos en ese otro camino, y bueno, en esa no podemos garantizar que todos tengan la última tecnología, y no. Pero es una cuestión cultural, es una cuestión política, etcétera. Y económica, por supuesto, económica. Profe, respecto a Sí. esto, no sé si lo dijiste, pero pues justo se me cortó internet, pero voy a tratar de formularlo. Los economistas convencionales también hablan de que si el país se cierra, cierra el mercado, digamos, la falta de competencia puede generar como un desequilibrio entre el precio y la calidad, digamos. La falta de competencia haría que las industrias que están adentro del país manejen su calidad y su precio, y eso descontrole un poco el mercado. ¿Qué pensás sobre eso? Que todo depende cómo se haga, no es que una sola medida va a garantizar todo. Si nosotros decimos el capitalismo sigue igual acá en la Argentina, pero cerramos el ingreso de productos de afuera, y sí, la lógica del capitalismo va a seguir. Yo lo que estoy planteando son cambios más profundos, ¿no es cierto? Es decir, hay sociedades donde no existe la competencia y se regulan las relaciones a la base de otras formas de convivir, ¿no es cierto? Y que se están desarrollando también experiencias interesantes dentro de este orden social, pero como alternativa, todo lo que son las redes de comercio justo, por ejemplo. Las redes de comercio justo lo que buscan es que haya un equilibrio y una equidad entre los que van intercambiando y que no haya alguien que pueda imponer sus condiciones. Entonces ahí, porque es cierto, si nosotros queremos entrar en el campo de la competencia y nosotros tuviéramos que abrirnos totalmente, decimos, bueno, ¿quién sobrevive? Y aquel que es más competitivo, que el más competitivo del mundo. Y bueno, entonces acá tiene que desaparecer, no sé, 30 millones de personas. Bueno, pero ¿cuál es el fin? ¿La competencia o que mejore las condiciones del ser humano? Bueno, si queremos hacer eso, podemos, ahora, para eso requiere que haya, por ejemplo, participación, que la sociedad se organice, que las organizaciones, en distintos sentidos, ¿no es cierto?, organizaciones de productores, de alimentos, que haya más transparencia, que haya más participación en los servicios públicos. Los servicios públicos no tienen que estar en manos del sindicato. Muchas veces el sindicato es tan corrupto como el funcionario, ¿no es cierto?, sino que tiene que haber una mucho mayor transparencia y participación de todos los sectores involucrados. Entonces, el cambio tiene que ser mucho más de fondo, porque una sola medida no soluciona nada acá. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de un orden social, no estamos hablando de una política económica, ¿no es cierto? Es un orden social que se ha puesto a nivel mundial, es un orden adaptado al capitalismo dependiente en Argentina, y cambiar eso requiere cambios amplios, profundos, y ir preparando culturalmente a la sociedad para esos cambios y prepararse individualmente también para esos cambios, porque bueno, todo es necesario. Y bueno, ahí la cuestión tiene que ver mucho con lo que se llama la política, pero no la política que hoy le llaman, ¿no es cierto?, de los partidos políticos, sino la política en serio, la política del interés de la gente. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta.
Sí. Está filoso. Capaz que, capaz que es medio anacrónica la pregunta. Si yo fuera un periodista, por ejemplo, del año 1950 y usted me hablara de cambiar el orden social, yo automáticamente pensaría en el comunismo. Este orden social que usted dice que hay que construir, ¿se parece en algo al comunismo, a la socialización de los medios de producción o a la Rusia soviética, por ejemplo? Sí, yo creo que las experiencias del siglo XX, experiencias, digamos, de luchas revolucionarias, terminaron mal. Terminaron mal porque terminaron en estados profundamente autoritarios y represivos, y bueno, y después de sacrificios y millones de muertos que se lucharon por ese cambio social, bueno, es lamentable que hayan terminado construyendo estados muy parecidos en términos en cuanto al funcionamiento del poder, ¿no es cierto? Y yo creo que justamente hay que repensar eso. Hoy por hoy tampoco da hacer un Estado que vaya a luchar contra otro Estado, sino el cambio en la modalidad de vida, de pensamiento, que es mucho más profundo y que requiere también cambios más integrales en la sociedad. Eh, lo otro era, digamos, era más bien era como discurso, ¿no es cierto?, que se ponían, pero además tiene que ver con una lógica de acumulación. Yo para pelear contra aquel tengo que tener poder, para tener poder tenemos que tener una estructura bien piramidal, o sea, los que mandan son los que mandan y bajan y así se construyeron también las llamadas fuerzas políticas de izquierda, de algunas izquierdas, que son así muy verticalistas, ¿no es cierto? El que piensa es que es la cúpula de los cabezones, que está 3 o 4 que están arriba y te bajan la línea, ¿no es cierto? Si vos sos un buen militante y vas a subir rápido en la escalera, es porque vas a repetir todo lo que dicen los cabezones que están arriba. Y si no, bueno, ya son un peligro entre de la organización si cuestionas eso. Y cuando en realidad lo que nosotros tenemos es que vacunarnos contra el autoritarismo, es justamente promover la diversidad, promover la participación, la autonomía, y la diversidad tiene que ver también con cómo se construye una cosa distinta. Y la construcción de una cosa distinta tiene que ir generándose sociedad en sociedad. No hay una sola receta. Y bueno, hay algunos que, obviamente, que los bienes comunes está determinado ya por naturaleza, no pertenecen a todo los bienes comunes. Deberíamos pensar cómo nos organizamos para utilizar mejor esos bienes comunes en beneficio del conjunto. Eh, pero yo creo que bien lo que vos decís, hay que estudiar esas experiencias para ver dónde tuvo la falla, para que terminaran generando estados tan autoritarios, represivos, tremendos, ¿no? Son terribles, después bueno, tantas muertes y luchas heroicas que hubo. Y bueno, tiene que ver con la forma en que se construye, ¿no es cierto? O damos poder al que está arriba, o dejamos el poder abajo. Bueno, hay experiencias interesantes, como la experiencia en México, ¿no es cierto?, del movimiento zapatista. El movimiento zapatista es inflexible en eso. Si alguno en algún momento tiene que ir a pelear una reivindicación representando a una comunidad, va a obedecer lo que dice la comunidad. Es la comunidad la que mantiene y conserva el poder. Y se han organizado de una manera de que, bueno, han logrado frenar así. El primer hecho del levantamiento del movimiento zapatista fue a fines del siglo. Ya llevamos más de 20 años. Y siguen en tremendas condiciones adversas, pero tienen una concepción. El tema de la horizontalidad, el tema de la participación, el tema de no delegar y decir, bueno, le damos al de arriba. Hoy acá la lógica política es al revés, ¿no es cierto? Se vota a un político, el político cree que la sociedad tiene que estar a su servicio. Y todo al revés. La sociedad lo votó para que represente, es decir, para que lo sirva. Y hoy estamos naturalizando eso, ¿no es cierto? Que es un poco la carrera política de ver que quién se posiciona mejor para generar mejores beneficios y situaciones personales. Entonces, bueno, ahí yo creo que es importante temas que están vinculados a lo que estamos haciendo, porque no se puede vincular la realidad de la economía, ni de la política, ni de la cultura, y de los medios de comunicación. Y la comunicación que avala todo esto, y bueno, una comunicación eh, que es afín o que es funcional al mantener el orden social, ¿no es cierto? Y la comunicación que cuestiona esto es la comunicación que dice, no, mirá, no vamos a llegar si seguimos así, si este orden social nos va a destruir a todos, porque no lo antes, o generamos las condiciones antes de que lleguen los colapsos. Y eso, bueno, ahí la comunicación es central. ¿Cómo podemos comunicar? Y hay muchas maneras. Yo les dije, hay un librito muy interesante que se llama Cambiarse la gafa para cambiar el mundo. Y hay cosas muy interesantes que te hacen pensar cosas elementales, ¿no es cierto? Como yo también les he planteado algunas cuestiones de este último periodo que hemos vivido en la Argentina y en el mundo,
que es nada más que replantearse cosas muy simples, pero que la cultura y la media de comunicación lo han, lo han, digamos, deformado, y uno de los elementos centrales que usan los medios de comunicación y los gobiernos, la política, ¿no es cierto?, para, para garantizar esos planes, es el miedo, es el pánico. No lo pensé, porque si no, ojo, hay médicos que se oponían a los protocolos que le mandaba la corrupta OMC, que quieren que todos los que lleguen con algún síntoma de cualquier cosa es considerado como portador de COVID. Entonces inflar un número, y si un médico le dice, no, pero a mí me parece que este no tiene, este tiene un problema de... Bueno, pues te haces responsable que si contagia a otros. Y así, es decir, con el miedo están logrando cosas que eran impensables en otro momento. El miedo es una herramienta fundamental del poder, y los medios de comunicación y la ciencia, que ha estudiado mucho cómo funciona nuestro cerebro, ha dado lamentablemente muchos elementos para que potencien ese poder, ¿no? Para condicionarnos mentalmente. Bueno, ¿Qué tiene que ver con las fronteras este verano? Con nuestras fronteras. ¿en qué sentido eso? ¿Por el turismo o por qué? Al turismo, por ejemplo. ¿A dónde pensaba viajar la Bella Durmiente? Mirá, cada sociedad está ahí dando vueltas para ver cómo aprovecha sus potencialidades sin entrar a cuestionar la línea central del poder mundial, que es te asusten que tienen que aceptar la vacuna que nosotros le llamamos salvadora. Entonces dan vueltas, decir, bueno, sí, aceptaba el turismo, pero le vamos a controlar, pero le vamos a hacer el hisopado, pero vamos a tener mantener la distancia social. O sea que cada uno, en función de su grado de dependencia que tiene de ingresos provenientes del turismo, adapta. Entonces esa manipulación de los bichos del COVID es tremenda, para reírse si no fuera por lo trágica, ¿no es cierto? Es decir, bueno, acá el bicho no va a atacar, pero si está acá, te ataca. A esta hora te ataca, a esta hora no te ataca. Es ridículo. Lo van a hacer en función pero el turismo para nosotros es fundamental. Bueno, está bien, dale vuelta al turismo. Y bueno, tomemos medidas, que el turismo es esencial. Pero ¿cómo? Si es esencial para algunas, o sea, lo van a dejar, sí, pero el bicho no lo ataca. Ay, bueno, es esencial, el bicho está preparado para... lo van a hacer en función del interés económico del lugar, porque el lugar tampoco puede, por más miedo que le pongan al lugar, porque el pánico es lo que hace que no acepte otra cosa a la cabeza, pero dice, bueno, pero puede haber más miedo a perderte todo lo que vos hiciste. Dice, sí, a mí me da el pánico, pero yo tengo miedo de que si tengo que perder todo lo que hice durante 20 años en mi empresa, la pierdo. Chau, pánico de cosas, entonces empiezo. Va a ser una cosa así, ¿viste? Un juego de intereses locales, del interés económico esencial, y de lograr esa famosa vacuna, que es un horror tremendo, que supuestamente va a dar tranquilidad, que digamos la gente cree que le va a dar tranquilidad, pero la tranquilidad se le va a ir cuando lo vacunen. ¿Qué iba a decir Cristal Belia? ¿Algo más o no? No, pero si hacen una vacuna a ver, que cumple más fases y todo lo que usted nos dijo, ¿se vacuna? ¿O no? A ver, una vacuna como mínimo, y hay que preguntarle a los especialistas, ¿no es cierto?, a los genetistas, a los que estudian, como mínimo debería por lo menos pasar 5 años en las distintas etapas para tener una idea aproximada, sin saber todavía la implicancia que puede tener a más largo plazo. Por lo menos 5 años. Y como yo les pasé en un video de este genetista que fue presidente de la Asociación de Genetistas Argentino, y que les dijo eso a los senadores, le dijo, por más plata que ustedes le pongan, por más plata que le ponga el mundo, no se pueden saltear pasos que son esenciales en la evolución de la vida y en la forma en que se transmiten, por ejemplo, un contagio, una enfermedad. O sea, por más que tengas plata, sí, pero pará, pero tenés que esperar a ver las consecuencias que puede tener el organismo. Si vos vas a modificar genéticamente un organismo, las consecuencias a veces pueden ser por ejemplo, sobre la herencia. ¿Y eso lo va a hacer en 5 meses? Imposible. Si por más plata que pongas, toda la plata del mundo. Entonces van a poner un producto que ni siquiera ha sido chequeado, que no sabe ni siquiera cuál es la composición, porque está aceptado y garantizado la confidencialidad, o sea, se reserva la corporación la composición, dar a conocer qué te van a poner. O sea, a vos te van a poner algo que vos no sabés. Y además la corporación
queda libre de culpa y cargo si vos te morís, quedás paralítica o bueno, tenés problemas genéticos después. No. Bueno, eso es lo que están... Y además, ¿qué te dice? Y bueno, que no se sabe si va a durar mucho. Porque si realmente vas a estar inmunizada. Y no va a estar inmunizada. Si todavía no han aislado el virus, que es la base de la inmunización que se hace a través de la vacuna. No han aislado el virus. Es una locura demencial. Pero bueno, eso ya queda dentro de la decisión individual hasta tanto no empiece este gobierno que ha dicho que lo va a hacer obligatorio y que va a utilizar el padrón electoral y que va a usar el ejército para garantizarlo, ¿no? Lo cual es infernal, aberrante, irrepudiable, pero bueno, como el pánico se ha metido tanto en la cabeza de la gente, esto pasa como una cosa normal, ¿no es cierto? Esto es democracia. Vamos Perdón, una cerrando. pregunta rápida. Sí, perdón, Steffi, Bueno, porque no, una nos pregunta. quedan 2 minutos, no va a alcanzar a Bueno, responder Luis. La Vamos a pregunta hacer es una rápida, a ver si próxima puede entrada. ser la respuesta rápida. No hay problema, no hay problema. Dale. No, que si usted también puso en duda en su momento a las vacunas, por ejemplo, que se le aplican a todos los bebés o a todos los niños, digo, en esto de la composición de una vacuna, ¿cuál es la No, diferencia no, en poner en duda para el una caso vacuna para el coronavirus que una vacuna para... para el caso de los bebés es peor todavía, ¿eh? Porque el bebé tiene inmunidad de la madre y a través de la leche materna. En el caso del bebé ha habido casos tremendos y ha habido además juicios muy grandes a corporaciones porque le ha hecho daño. Y en algunos casos el daño no se puede demostrar directamente. ¿Por qué? Y porque el daño a veces se genera a través del cambio de comportamiento. El autismo, por ejemplo, lo que dicen muchos estudiosos que ha crecido exponencialmente en Argentina y en el mundo, tiene mucho que ver con ciertos productos que le ponen a la vacuna y los bebés no necesitan esa inmunización tan temprana, porque les afecta muchísimo y están protegidos por la leche materna. Entonces, depende de qué cosa, habría que ver, ¿no es cierto? No se puede generalizar, hay que ver cada caso. Pero hay muchos casos donde es tremendo. Es decir que le van a separar al chico de la madre por 48 horas recién nacido es una locura. Lo que pasa es que, bueno, en eso se toman 2 o 3 casos, se generaliza y se trabaja sobre la superficie, ¿no es cierto? No se va más del problema. No se puede, yo pienso que en el tema vacuna no se puede generalizar. No se puede generalizar porque hay de todo, ¿viste? Entonces habríamos que ver cada caso y analizarlo. Ahora, en este caso sí, en el caso que estamos hablando de esto que ni siquiera es vacuna, no hay nadie que sea un científico independiente, digamos, de los intereses económicos políticos, que salga a defenderla, ¿no es cierto? Y cada vez empieza a haber más precaución de parte de los potenciales, digamos, partícipes, ¿no?, del plan de vacunación sobre los beneficios y los peligros que ocasiona. O sea, ¿qué beneficio te va a traer? Y bueno, no me voy a afiliar. ¿Cuántos han, de los 80, el 80% de los fallecidos en Europa, en los geriátricos, habían sido vacunados por la gripe, la vacuna de la gripe? O sea que hay muchas sospechas que justamente la vacuna de la gripe lo que le hizo fue afectar más la salud que el resto. O sea, lo de la vacuna hay que analizarlo en cada caso particular, pero en principio los que desarrollan la vacuna no son benefactores de la humanidad, Steffi. Ingresamos